Entonces los que estén en Judea, que huyan a la sierra; los que estén en la ciudad, que se alejen; los que estén en el campo, que no entren en la ciudad, porque serán días de venganza, en que se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén encima, o criando en aquellos días. Ay de las que estén encinta, o criando en aquellos días, porque habrá angustia tremenda en esta tierra, y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que los gentiles les llegue su hora. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se viene encima, lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos. Ya habíamos dicho ayer, anteayer, que estos últimos días del año litúrgico la Iglesia nos propone meditar sobre el fin de los tiempos, sobre los últimos días, sobre el fin del mundo. Y lo hace con diversas imágenes, con diversos argumentos. Mañana tocará el de los signos de los tiempos. Ayer tocó el tema de la fortaleza, anteayer de la esperanza, el lunes de la generosidad. Cada día los evangelios nos van enseñando un poco nuestra actitud para el fin de los tiempos. El fin de los tiempos, de manera particular, se muestra y se denota en cada uno de nosotros cuando se nos pida la vida. Pero habrá un fin común de los tiempos, y eso es lo que dice el Evangelio. Hoy la liturgia nos presenta para meditar la caída de dos ciudades. Dos ciudades que no acogieron al Señor, que se alejaron del Señor. Dos ciudades que se sentían satisfechas de sí mismas. Y así, en la primera lectura tomada del Apocalipsis, el apóstol Juan habla de la caída de Babilonia, mientras en el Evangelio Lucas habla de la caída de Jerusalén. Veamos ambas caídas para aprender de ellas. Primera, Babilonia, símbolo del mal. Ahí está la primera enseñanza. Símbolo del mal, del pecado, en el que se había convertido. Se lee precisamente en el Apocalipsis, dice: morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, guarida de todo pájaro inmundo y abominable. Tendríamos que preguntarnos en esta primera caída, en esta primera enseñanza, ¿qué tanto estamos nosotros preparados? ¿Seremos esa guarida de la que hablan aquí? Babilonia cae por corrupción.
¿Quién es un hombre corrupto? Un hombre corrupto cree, o mejor dicho, es el que cree que nunca está en pecado. Es el que cree que, sabiendo que está en pecado, normaliza en su corazón el pecado. No, esto es normal. No, esto es una necesidad. No, pues si este gana más, meto la mano al cajón y no pasa nada. Total, estoy haciendo justicia por mis manos. Ese es corrupto, ya no es pecador. Eso es corrupción. Al final lo dice precisamente el apóstol. Ella, la gran prostituta, que corrompía con sus fornicaciones. Dice el texto del Apocalipsis. Babilonia era corrupta, se sentía dueña del mundo y de sí misma, obviamente, con el poder del pecado. Y cuando se acumulaba el pecado, o se acumula el pecado, mejor dicho, se pierde la capacidad de reaccionar y se comienza a podrir. ¿Cuáles son las manifestaciones del ser humano cuando está podrido? No ve nada, es un ciego y aparte que es un leproso. Y esas son las imágenes que usa el Nuevo Testamento muchas veces. La ceguera y la enfermedad, ¿no? La lepra. La lepra, ¿por qué? Porque se proscribe solo, es un proscrito. Está en el pecado. Es más, su carácter comunitario está roto. Sobre todo con lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Se corrompía con sus fornicaciones. Obviamente, acá está hablando de el carácter sexual que destroza, liquida, pulveriza cuando es desordenado, cuando es fuera del matrimonio. ¿Este proceso puede ocurrir en cada uno de nosotros? Gran pregunta, ya que estamos viendo el proceso de Babilonia. Pues claro que sí. Ocurre con las personas cuando están corrompidas. Ellos no tienen fuerza para reaccionar, están ciegos, no ven nada, creen que todo lo que hacen es correcto. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? La soberbia. La soberbia es el camino de rosas que se le pone al demonio y por ahí entra muy fácilmente. Alguien dirá, ¿y cómo me doy cuenta que soy soberbio? Normalmente todos somos soberbios. La soberbia viene de la idolatría, ¿no? Y ese es un tema muy difícil para nosotros, porque cada uno ve por sí mismo en el fondo, ¿no? El ser humano se cuida a sí mismo. Lo que pasa es que hay una gran distancia entre la voluntad de cuidarse a sí mismo, o mejor dicho, el autoestima de quererse a sí mismo, y de egolatrarse, ¿no? Así Babilonia es el símbolo de toda la sociedad podrida, de toda la cultura y de toda la persona o personas que están alejadas de Dios, también alejadas del amor al prójimo. Y al final esta Babilonia, que era morada de demonios, cae por el espíritu de mundanidad, cae por su propio peso. Eso nos enseña mucho a nosotros. Normalmente hemos visto gente de alguna o de otra manera que ahora son unos muertos en vida, porque cayeron de ser los directivos de una gran empresa o los que manejaban alguna institución, y ahora pues se han proscrito solos, se han difamado solos, se han separado solos de la sociedad, y resulta que aquellos son como muertos en vida. Nadie quiere saber de ellos. Por eso digo, ceguera y lepra, porque la lepra, en el tiempo de Jesús, se veía que los leprosos tenían una campanita, vivían lejos de la ciudad, en unos pozos hondos, se separaban de toda la gente a unos metros. Ese es el pecado, la lepra, la ceguera. Vamos a Jerusalén. Dije, voy a describir la caída de las dos ciudades. Cae por un motivo. Ante todo, Jerusalén es la esposa, es la novia del Señor, la más querida, pero no se da cuenta de las visitas del Señor y hace llorar al Señor, tanto que le hace decir: ¿cuántas veces intenté reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos y no te diste cuenta de mis visitas, de las numerosas veces
que Dios te visitó. Y así pues, si Babilonia cae por corrupción, Jerusalén, ¿por qué cae? Por distracción. Jerusalén estaba distraída, no identificó, no vio la venida del Señor, por no recibir al Señor que viene a salvarla. En concreto, no se sentía necesitada de la salvación. Eso eran los fariseos, ¿no? Los fariseos se sentían que ellos eran merecedores de la salvación. Tenían los escritos de los profetas, tenían los escritos de Moisés, tenían a Moisés, y esto para ellos era suficiente. Pero esos escritos estaban cerrados para ellos. Pero hay un tercer final en esta lectura, el de nuestra vida, el de cada uno de nosotros. También nosotros un día sentiremos el sonido de las trompetas, lenguaje del Apocalipsis. Pero ¿en qué ciudad estaremos ese día? ¿En Babilonia? ¿En Jerusalén? ¿O en otra ciudad que sí estuvo atenta y es más limpia y pura de corazón? ¿En la corrupta? ¿En la autosuficiente Babilonia? ¿O en la distraída con las puertas cerradas de Jerusalén? ¿A dónde estaremos? Esas son las intenciones de las lecturas en estos días, hasta el sábado. Y el domingo empezamos un nuevo año litúrgico. Pero no todo es malo, ¿eh? El mensaje de la Iglesia en estos días no termina con la destrucción. En los dos textos hay una promesa de esperanza. Mira, nuevamente la primera palabra del día martes, generosidad lunes, martes esperanza, ayer fortaleza, hoy hay varios mensajes. Después de que Babilonia cae, se siente el grito de la victoria. Aleluya, dice. Bienaventurados los que son invitados al banquete de las bodas del Cordero. Aleluya, ahora empieza el banquete de bodas, dice. Ahora que todo está limpio, esa ciudad, añadió, no era digna de ese banquete. ¿Seremos nosotros dignos del banquete? Es muy preciso ahora que rezamos por un difunto, ¿no? Los difuntos se adelantan, nos dan grandes lecciones. La lección de que ese es un rasero que nos va a igualar a todos. Si hay algo más seguro en nuestras vidas, es que algún día nos la van a pedir. Después de Jerusalén nos consuela mucho con esa palabra de Jesús, ¿no? Alcen la cabeza, dice. Nuestros seres queridos que ya se adelantaron, ya tuvieron su fin en este mundo. Cada uno de nosotros tendrá su fin. Cuando pensemos en ese fin, con toda nuestra realidad, con toda nuestra historia, de aciertos y desaciertos, de obras de amor y de pecados, con toda nuestra historia, pues pensemos en el banquete que se nos dará gratuitamente y alcemos la cabeza. Y por ello, sin abatimiento, sino con mucha esperanza. Y es verdad que la realidad es complicada, que hay crisis, que uno no solo madura, que no solo madura el trigo en nosotros y en el mundo, sino que madura también la cizaña. Muchos sufren, muchas guerras, mucho odio, mucha envidia, mucha mundanidad espiritual, mucha corrupción, pero todo esto terminará y vendrá el tiempo de la cosecha. Esa es la palabra de esperanza que se nos trae hoy. Pidamos al Señor la gracia de estar preparados para ese banquete que nos espera con la cabeza siempre en alto. Que así sea. Amén.